en la instancia, pero demostrar la masividad después ayuda en el proceso. Así que no todo está perdido todavía respecto de lo que es esa lucha. Bien, gracias por hacerme un tuit de lo de la mañana. Hay uno más. ¿Tuit de 140 caracteres o...? No, listo, si estamos apurados era solamente para decir que se presentó el informe de Air for All de Argentina, que quienes no han tenido todavía la oportunidad de leerlo, les recomiendo, participé en la edición, por eso puedo decirlo. Es muy interesante, tiene un diagnóstico que es bastante fuerte, pero con 5 ejes muy claros de cambio. Y bueno, nos servirá, como decían antes, de brújula para tomar decisiones de cara al futuro. Así que me parece que esa fue una parte importante. Muy bien. Bien. Súper útil. Me gusta arrancar así porque saben que mi principal objetivo en esta conducción de la tarde es que no venga el cansancio, ¿no?, que tenemos en este momento del día. Así que gracias ahí por todos los inputs. Y bueno, parte también, sé que estuvieron mucho escuchando y debatiendo en la mañana, siguiendo con algunas de las conceptualizaciones teóricas, la idea ahora, sobre todo en los próximos 2 paneles, tiene que ver con pasar a algo que yo les había adelantado ayer, que es esto de, bueno, los casos prácticos, conocer qué es lo que realmente no se está trabajando en los territorios, en lo local, cuáles son las oportunidades y los desafíos que también presenta el trabajar en la territorialidad, y también desde lo que son desde distintas áreas, desde distintos sectores, industrias y roles. Así que para este primer panel, que a mí me gusta cuando ya se suben al escenario solos, ya están ahí como... Muy bien, me gusta. Para este panel nos acompañan Carlos Briceño, cofundador de la consultora Camina Sostenible, Andrea Izquierdo, investigadora en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, Lucas Garibaldi, investigador principal del CONICET, especializado en la relación entre biodiversidad y producción agropecuaria, Pablo Borrelli, CEO de Roots, y va a moderar la conversación Alejandro Jurado, cofundador de La Ciudad Posible. Así que los dejo para que escuchemos, aprendamos y hagamos preguntas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer llegar a esta instancia, en este horario tan difícil de abordar, porque en Argentina también se duerme la siesta, hoy no va a ser la oportunidad. Pero bueno, voy a donar mis 7 minutos de moderador a ustedes, porque estamos tan ajustados de tiempo que a veces no podemos generar un diálogo en profundidad, aunque se han logrado muchos avances. Lo primero decirles que el foco de este encuentro va a ser la práctica, ¿no? Superamos la idea del diagnóstico y en el cómo, ¿no? En cómo implementar una práctica regenerativa, cómo financiarla, cómo medirla, cómo trabajar con los actores en el territorio y cómo escalar en los territorios esta práctica. Escuchaba el otro día a Lucas, que hablaba de agricultura y polinización, y decía, bueno, la práctica de agricultura regenerativa debe llegar al 3-4% de los establecimientos rurales. Me pareció casi un dato animador, pero que bueno, entiendo que todavía es poco y tenemos que seguir trabajando. El propósito de este encuentro es descubrir junto a nuestros panelistas y a ustedes cuáles podrían ser las palancas, los drivers, los incentivos que podría tener la práctica regenerativa para escalarla. Así que va a ser una construcción colectiva y seguramente quedará en la carta de este encuentro al final. Y vamos a empezar, bueno, ya adelantamos, contáis un poco el perfil de ustedes. Carlos nos va a hablar de turismo regenerativo, también desde una mirada práctica. Pablo de ganadería, Lucas de agricultura, y también nos vamos a meter en algo de minería, ¿no? Minería del litio. O sea que tenemos 4 grandes sectores de la economía argentina y de Latinoamérica representados en este panel. Vamos a empezar con Andrea, que además pide un aplauso porque ha ganado el premio Frontier Planet a su último trabajo. Y Andrea, estás trabajando en la Puna, estás trabajando con comunidades originarias, con hacedores de la minería del litio, grandes corporaciones. Estás haciendo, aunque sos biólogo, un trabajo casi antropológico, ¿no? De articulación, de tensiones, de intereses contrapuestos, de fragilidades ambientales que hay en esos territorios. Y la pregunta que de alguna manera vas a contestar al final de tu participación tiene que ver con esto. ¿Cómo es la gobernanza
¿no? ¿Cuáles son los regímenes institucionales que habría que conformar para que la práctica regenerativa, aunque sé que algunos detractores dicen que la minería no podría ser regenerativa per se, te mato con eso, mirá, ¿y ahora qué hacemos? Y sin más, ya te dejo con tu presentación y dejas tus reflexiones finales sobre esta pregunta. Ya me spoileaste la charla. Bueno, yo les cuento, me corro acá, que me parece más fácil, porque les voy a contar primero un poquito de qué se trató este trabajo con el que ganamos este premio y que, bueno, primero, gracias Alejandro por la presentación y gracias Gonzalo, Elena, la organización del evento, por la invitación que espero no haya sido tan impuesta, pero bueno, estamos acá por ese premio. Que bueno, me lo dan a mí. Frontier tiene esta competencia de trabajos científicos y el premio, bueno, soy la campeona nacional, es individual, pero obvio el trabajo, como todo trabajo científico, la ciencia es una construcción colectiva. Realicé este trabajo junto con compañeras colaboradoras del CEI, el programa de agua del CEI, una ONG internacional, Laura Forni, Marina Mautner, Romina Díaz González del CEI, y compañeras de acá de Argentina, Florencia Nieva, de la Universidad Nacional de Jujuy, y Lucrecia Estigarribia, del INVIP y la Facultad de Agronomía de Córdoba. Entonces, sí quiero nombrarlas porque yo soy la campeona nacional, pero el trabajo es de todas. Y bueno, nuestro trabajo se trató de la integración del conocimiento local e indígena, o de esta frase tan linda que se mencionó estos días acá, de los pueblos de la tierra. En nuestro caso particular, para identificar indicadores de impacto local de la minería de litio, que consideramos es un paso fundamental e ineludible para un proceso de transición energética global justo y, esperamos, ambientalmente responsable. Bueno, para quienes no saben, o si alguien no sabe, Frontier es una ONG que se basa en este modelo conceptual en donde han identificado 9 límites planetarios que no deberíamos sobrepasar, de ciertos umbrales, la partecita verde, para sostener una vida saludable en un planeta saludable. Como ven, cada revisión de estas mediciones, el gráfico se va volviendo cada vez más rojo. Y el premio lo que busca es reconocer a aquellas investigaciones científicas que aportan soluciones a alguno de estos límites para mantenerlos, en el poquito caso en que están verdes, o recuperarlos o regenerarlos, para ir usando el vocabulario de este evento, a los que ya hemos sobrepasado. En nuestro caso, aportamos a estos dos límites relacionados al cambio climático y a los cambios en los sistemas terrestres en su componente de cambios de uso del suelo. Bueno, ¿y en qué se enmarca nuestra investigación, nuestro trabajo? Básicamente en cuestiones que ya hemos estado repasando estos días, entonces rápidamente el contexto global actual es de crisis socioambiental, que está dado o viene de la mano de haber transgredido todos esos límites biofísicos planetarios, y les podemos agregar todos los sociales y culturales que también, por suerte, he escuchado mucho en este evento. Esas crisis, esa tensión ambiental global exacerba escenarios de desigualdad y de conflictos socioambientales que siempre existieron, pero que hoy en día están a niveles de tensión muy altos. Y la propuesta o la solución verde que desde la política internacional se propone para llevar adelante en contra de los impactos del cambio climático como uno de los límites reconocidos es este proceso de transición energética. Ese proceso requiere o está basado en la descarbonización de la matriz energética global de combustibles fósiles a energías renovables, para lo cual necesitamos el componente estrella de las baterías, que es el litio. El litio en su forma más rentable económicamente se encuentra en las mayores reservas en los salares del altiplano andino, Chile, Bolivia y Argentina, una región que está caracterizada por condiciones ambientales muy extremas, por ende muy sensible a cualquier cambio ambiental,
y habitado principalmente por comunidades indígenas y rurales. Entonces, bueno, con todo ese escenario, todas esas escalas y todas esas facetas que tratar de abordar, nosotros planteamos esta investigación que hicimos como en 3 etapas o 3 pasos. Lo primero, identificamos impactos de la minería de litio que estaban siendo reportados por la bibliografía científica con un análisis de revisión de bibliografía, y luego conducimos entrevistas a pobladores de 4 comunidades rurales e indígenas de la Puna en las 3 provincias litíferas por excelencia de Argentina, Jujuy, Catamarca y Salta. Y consultamos a ellos sobre cómo esos impactos que estaban reportando la bibliografía científica y otros que no estuviesen identificados todavía por la ciencia, afectaba a ellos en sus formas de vida, en su entorno local, en su forma de vida. Y en base a las descripciones que ellos hicieron de cómo eran afectados por estos impactos, nosotros propusimos indicadores, es decir, formas de cuantificar, de medir esos impactos para monitorear esos cambios que ellos nos estaban contando que perciben. Y con esa lista de indicadores basados en el conocimiento local, los comparamos o analizamos a la luz de qué tanto dialogaban o no con el marco metodológico de medición de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. Entonces, bueno, más o menos esa fue la propuesta del trabajo. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, la ciencia está reportando mayormente casi todos los impactos que las comunidades perciben. La diferencia entre la generación de ambos conocimientos, el académico y el conocimiento local, es que el conocimiento local es mucho más integral, mucho más rico, mucho más profundo, pueden hacer análisis y relaciones muy, muy ricas, a diferencia del conocimiento científico por ahí muchas veces más fragmentado. El conocimiento local fue mayormente consistente entre las diferentes comunidades que entrevistamos. Esto quiere decir que esas comunidades diferían, no lo dije, en su relación, su historia, su experiencia con la minería presente o no presente en sus territorios. Entonces, entre ellos fueron bastante consistentes, es decir, todos reportan más o menos los mismos impactos. Lo que varía un poco es la relevancia que ellos le dan a cada uno de ellos, medida en nuestro caso por el porcentaje de afirmaciones positivas a la encuesta sobre cada uno de esos impactos. Y en cuanto a el análisis de cuánto dialogan con las políticas públicas internacionales, bueno, todos los indicadores basados en el conocimiento local aportan o están asociados o podrían aportar a absolutamente todos los ODS, los 17 ODS, menos el de relacionado con la vida marina, por razones obvias. No tenemos mar en la Puna, aunque tuvimos, como verán ahí. Y muchos de estos indicadores pueden aportar o sumar a varios ODS a la vez. Entonces esto para nosotros es señal de lo integral, lo holístico y eficiente que es el conocimiento que pueden dar las comunidades para estas mediciones. Y del otro lado, algunos indicadores no fueron considerados o no pudimos asociarlos tan fácilmente con el marco conceptual de los ODS, y llamativamente obvios son los indicadores que están relacionados a cuestiones culturales, espirituales, la pérdida de conocimiento ancestral. Entonces, bueno, en eso es donde las políticas a escala global están como no integrando completamente el conocimiento local. Y bueno, y acá sí, eso fue el trabajo por el que recibimos el premio. Acá me voy a explayar un poco más allá de las diapositivas y ya vamos entrando entonces a la pregunta de Alejandro de cómo implementar la práctica regenerativa en estos procesos, y como les decía, me spoileó el mensaje, que es algo que pensé en la primera sesión cuando Lucas habló ya de agricultura regenerativa, y yo dije, bueno, eso no es posible con la minería. La minería no podemos hablar de prácticas
regenerativa en la minería, la salmuera que se bombea para extraer el litio, son recursos fósiles que han sido, que están en esos sitios por procesos milenarios que no se pueden regenerar, no se van a recuperar. Los glaciares, que ahora encima, bueno, esta noticia hermosa me la acabo de enterar por vos, los glaciares que se van a destruir para hacer minería en sus territorios, no se pueden recuperar, no se van a regenerar. Entonces, desde ese aspecto no podemos hablar de prácticas regenerativas en la minería de litio. Sí me gustaría, dada esa circunstancia, que pensemos, que no nos vayamos acá sin pensar que ese camino de la regeneración que está proponiendo el evento tiene que ir acompañado, especialmente en estos casos como la minería, del camino de, bueno, también acciones a detener la degradación de los sistemas y bajarnos un poco de esta rueda de hámster de que como podemos regenerar, podemos seguir rompiendo. Entonces, ¿en qué momento detenemos ese círculo vicioso? Y creo que la minería es el caso para repensar esas propuestas. Bueno, pero para no ser totalmente disidente con la propuesta del evento, sí creo que hay algunos aspectos que dentro de la actividad minera se pueden hacer prácticas o acciones tendientes a la regeneración. La primera por la que hay que comenzar, creo, para basar cualquier potencial cambio, es regenerar, y acá bueno, tengo que ser de nuevo, generar, porque creo que nunca existió, pero regenerar si queremos, la confianza entre los actores de la actividad, que es algo que está totalmente roto, y entonces en ese escenario de desconfianza total es como muy difícil proponer acciones y tratar de llevar a cabo cambios reales en el territorio. Y esa desconfianza está basada principalmente en el marco normativo, bueno, mucho en lo humano, que me alegro que hayan hablado tanto esta mañana porque me perdí, pero en el marco normativo, regulatorio, que rige estos procesos. Hay dos conflictos de interés muy importantes en la actividad. Uno es que las agencias gubernamentales que están para promover la actividad son las mismas que dan los permisos, regulan, controlan y fiscalizan a los proyectos. Y la otra de la mano es que las propias empresas que van a impactar en los territorios son las que contratan a consultores que les identifican los impactos que ellos van a hacer en el territorio y las medidas de mitigación o restauración que van a hacer. Entonces, basándonos en ese mecanismo, me parece que tener confianza en esos procesos y en estos instrumentos es muy difícil. Entonces, creo que el primer paso es mejorar o modificar ese marco regulatorio. Y de la mano de eso, bueno, un cambio en la actitud humana, básicamente, porque ningún marco regulatorio va a solucionarnos nada si seguimos en estas posiciones de desigualdad y de intereses. Gracias, Andrea, por tus aportes. Seguramente, a Lucas, seguramente cuando abramos el diálogo vas a tener algunas preguntas para continuar hablando sobre gobernanza, acuerdos territoriales. Lucas, ¿presentás desde ahí? Bueno, fantástico. Bueno, Lucas, sabemos que venís del mundo de la ciencia, de hecho hoy vas a presentar algunos hallazgos y aprendizajes de tu trabajo científico, pero también tenés una pata en el mundo empresarial. Sos parte de una startup que mide impacto regenerativo y también sos parte de una empresa que rediseña paisajes para poner en foco biodiversidad y polinización, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos para ti tiene que ver con este diálogo que estás teniendo con aquellos emprendedores, la gente de campo que quiere o tiene voluntad de cambio en este sentido. ¿Cuáles son las barreras y oportunidades que encontrás, ¿no?, entre un emprendimiento rural que te contrata o te convoca para hacer regeneración de paisajes y aquellos que no podés convencer, ¿no? ¿Dónde encontrás barreras y oportunidades? Así que te dejamos presentar
tu trabajo científico y después ya desplayarte desde tu lugar más de desarrollo profesional sobre esta pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias por las preguntas. Creo que voy a empezar contestando la pregunta, si no te molesta. Un poco de esto es lo que hablamos ayer. Fue una charla un poco incómoda para mí porque siempre yo trabajo en soluciones y siempre hablo en soluciones, y ayer fue básicamente describir un poco la policrisis desde la mirada del agro. Y está bueno también de alguna manera conocer la realidad que queremos solucionar. Y esta era de alguna manera estas como 4 ideas que vimos ayer, todo lo que se aprendió desde la ecología de cómo funcionan los sistemas naturales, que luego en los sistemas agrícolas en particular, que fue lo que yo más me concentré, no tenemos en cuenta estos principios ecológicos, como si viviéramos en otro planeta, ¿no? Digamos, como si las reglas o las leyes que vamos encontrando en ecología se aplican a los sistemas naturales, pero no para los sistemas antrópicos. Y en los sistemas naturales vimos que la biodiversidad de alguna manera es la base de la salud y de las funciones de esos sistemas, y que en la agricultura no estábamos teniendo en cuenta esa biodiversidad. Después yo les comenté, pero no les mostré nada, que lejos de ser incompatibles, esta biodiversidad y producción puede potenciarse mutuamente, y buena parte de mi trabajo en ciencia ha sido en ese tercer punto, del cual hoy no voy a mostrar nada tampoco, pero básicamente cómo sistemas diversos a distintas escalas, dentro de lotes, en el espacio, en el tiempo y escala de paisaje, pueden mejorar la producción en distintos aspectos, en cantidad, en calidad, pero también en estabilidad de la producción a lo largo del tiempo. Y el punto de hoy, asociado con los desafíos que mencionó Alejandro, es justamente cómo diseñar entonces esto, cómo llevar a la práctica lo que es básicamente, y diseñar paisajes agropecuarios que integren producción, conservación y bienestar humano. Y lo que vimos también ayer era que básicamente el bienestar humano ni siquiera estaba en la ecuación, ¿no? Con toda esa migración de gente que se iba del agro a engrosar en Argentina y en Latinoamérica los cordones de pobreza y de falta de calidad de vida en todos los aspectos. Y ahora, con respecto a la pregunta que me hizo Alejandro, durante la pandemia yo cofundé 2 empresas, se llaman, en el CONICET se llaman empresas de base tecnológica. Una se llama AgroDesign, que es una empresa tradicional, donde tengo un socio amigo que se llama Lucas Andrioni, y traemos la naturaleza de vuelta a los campos. Y rediseñamos los campos de manera completa, con corredores biológicos, parches de hábitat natural, y un poco les voy a hablar de eso. La otra empresa es una startup, es distinta a la empresa tradicional, que desarrolla tecnología para medir biodiversidad. En el campo se mide de todo, medimos el suelo para ver si nos faltan nutrientes, medimos las plagas en las hojas de los cultivos de la soja o del maíz, pero no medimos biodiversidad. Y lo que no se mide no se puede gestionar de alguna manera, o al menos en el mundo agronómico que domina el planeta hoy en día. Y en este sentido, medir biodiversidad es muy caro, porque uno tiene que traer un montón de expertos a los campos. Y llegan, bueno, el experto en aves, el experto en lagartos, el experto en bichos del suelo, y traer esos expertos en camionetas a distintos puntos del país es muy caro y no es escalable, por así decirlo. Entonces son muy pocas personas, primero las que tienen el interés en la biodiversidad, y de las que tienen interés son menos aún las que están dispuestas a pagar semejante cantidad de dinero para medir algo que todavía no se entiende de qué les puede llegar a servir en sus establecimientos. Y entonces con EIRU desarrollamos de cero sensores acústicos que básicamente no vamos a los campos, sino que le enviamos una caja a las personas que viven en el campo y indicamos dónde poner esos sensores. Y esos sensores escuchan a las abejas que se mueven por ahí. Ahí adentro de los sensores hay un modelo de inteligencia artificial que desarrollamos con físicos del Centro Atómico que transforma esos sonidos en
nombres de abejas y abundancia. De ahí esa información que los sonidos son información muy pesada, ya ahí dentro del sensor se transforman en biodiversidad, que es información más liviana. Eso se mueve por un sistema LoRa, que es como un sistema de radio, que puede mover información a larga distancia, a una central, y esa central la sube a nuestra plataforma. EIRU significa abeja en guaraní, que es el nombre de esta empresa. En esa plataforma uno puede ver en tiempo real cómo van pasando las abejas a lo largo del tiempo, no en un video, porque son sonidos, pero sí cuántas abejas detecté la última hora, las últimas 10 horas, y hacer reportes a distintos momentos del tiempo. En esa plataforma tenemos un modelo de gemelos digitales. ¿Me quedan 3 minutos? No importa, eso lo puedo dejar. Tenemos un modelo de gemelos digitales que fue la tesis de doctorado de Fernanda Santibáñez, que es la cofundadora de EIRU. Estuvimos 5 años también con matemáticos, con físicos del centro atómico, como llevamos todos los campos a nuestras computadoras. Gemelos digitales porque tenemos la computadora en el campo de la computadora, perdón. Y entonces ahí, en esos modelos, vemos cómo se mueven las abejas en el espacio, cómo van floreciendo las plantas, los cultivos y las plantas naturales también. Y sacamos muchas publicaciones de eso. Esa fue la idea original por la cual fundamos EIRU. Y entonces en esa plataforma uno puede acceder a esos modelos de gemelos digitales y transformar la biodiversidad, que uno la mide en puntos, en mapas de biodiversidad, y es exhaustivo en el espacio y en el tiempo. Esos modelos van corriendo horas, a lo largo de días, etc. Y esos modelos son predictivos, en donde uno puede pensar dónde conviene restaurar. ¿Qué pasa si restauro en esta parte del campo? ¿Qué efecto va a tener eso sobre la diversidad y sobre la productividad de los cultivos? ¿Qué pasa si este corredor lo hago 2 metros más ancho? ¿Qué pasa si lo corro por este lado? Y estamos, bueno, desde hace un poco más de 3 años con esa empresa en ese proceso que siguen las startups, ¿no? Estamos cerrando ahora no una tercera ronda formal, pero una tercera ronda de inversión informal. Y básicamente en relación a lo que me preguntaba Alejandro, yo tenía un montón de prejuicios como científico en relación a las empresas. Las abrí medio por necesidad y por motivación, una mezcla de las dos cosas. Y era un poco la visión que teníamos, sobre todo desde la ecología siempre. Y lo que vi ahora es que en realidad se genera una sinergia muy linda. Con agrodesign pudimos tener un impacto en decenas de miles de hectáreas que restauramos, que yo nunca había podido tener como científico. La gente me llamaba, me preguntaba cosas y yo le decía, bueno, podés hacer esto, lo otro. O me escuchaba en una charla y decía, che, qué interesante, pero después de ahí a la acción no pasaba nada. Como que yo no tenía tiempo, yo no me podía multiplicar y estar en 10.000 campos. Y se generó una sinergia buenísima en donde generamos un montón de corredores biológicos, donde rediseñamos un montón de campos, no solo en el país, sino en Paraguay. Ahora estamos restaurando 300.000 hectáreas en Kenia, donde viven más de 2 millones de personas. Y eso también generó sinergias con la ciencia, sobre todo en este momento tan difícil del contexto mundial de la ciencia, pero también argentino en particular. Buena parte ahora, yo antes tenía que pedir permiso para entrar a los campos para ver si me dejaban medir algo, explicar 7 veces, y ahora la gente de los campos le paga el servicio de agrodesign, hace los experimentos ellos mismos, nos alojan gratuitamente, y es una sinergia impresionante donde vamos y medimos el impacto que tiene traer la naturaleza de vuelta sobre la productividad, sobre la estabilidad. Sinceramente, si me lo contaban hace 5 años, no lo creía. Y obviamente hay un montón de desafíos, sobre todo en el contexto empresarial argentino, pero bueno, está siendo un trayecto bastante desafiante y motivador. ¿Cuánto me queda? 0, bueno. ¿Cómo? Pasa un poquito, bueno. Me entusiasmé con la respuesta, pero básicamente esa era la idea, ¿no? Y me la cambió como 3 veces la pregunta. Primero Gonzalo me mandó por WhatsApp una pregunta que era buena, digo esto sí. Después, fácil, después él me escribe por WhatsApp hace 2 días con otra, digo, esta me mató. Y ahora, bueno, lo que hacemos se enmarca en un contexto más amplio que se llama transiciones productivas sostenibles, ¿no? Es una transición, es un proceso. En ese proceso uno puede mejorar la agricultura por ser más eficiente. De alguna manera,
todas las tecnologías que ustedes piensan hoy en día para la agricultura están en la eficiencia. Las máquinas, la agricultura de precisión, ¿no? Es decir, como ser más preciso, digamos, en los fertilizantes o en los herbicidas. Pero el sistema no cambia, simplemente que uno es más eficiente, eso está bueno también, porque aplicás menos agroquímicos, hay menos contaminación. El otro proceso es el reemplazo, que fue el boom de los últimos 10 años, ¿no? De los bioinsumos en la agricultura, con distinto nivel de evidencia en cuanto a los efectos. Entonces, la idea es, en vez de utilizar un insecticida químico para matar a un bicho, utiliza un insecticida biológico. Está mejor porque es biológico, pero el concepto sigue siendo matar al bicho, ¿no? Digamos, ¿sí? Y también pueden tener un impacto, o sea, como que de alguna manera, por eso se llama de reemplazo. Y lo que nosotros hacemos es el rediseño, nosotros no trabajamos ni en reemplazo ni eficiencia, que es rediseñar los campos de manera completa en base a principios ecológicos, básicamente. Y entonces, una de las limitantes en base a lo que nos preguntaba Alejandro es que hay que comprar mucho menos cosas, pues se necesitan menos insumos, pero es menos intensivo en el uso de los insumos, pero es mucho más intensivo en el uso del conocimiento. Y se necesita conocimiento local, que hoy en día no está. O sea, las cosas triunfan por alguna razón. Hoy en día la agricultura es fácil, ¿no? Digamos, se hace en decenas de miles de hectáreas de manera similar, ya sea Sudáfrica, Iowa, Argentina. Es un paquete tecnológico muy simple y uno puede llamar a un teléfono, un 0800, tenés este problema, aplica esto. De la misma manera, cuando me enfermo, te duele esto, tomate esta pastilla, básicamente. Pero hacer medicina preventiva requiere otro compromiso, que es un poco lo que hacemos nosotros. Y este es el tipo de campos que rediseñamos, donde ya no hay más lotes cuadrados, como llamamos ayer, hay corredores biológicos que conectan parches de restauración de hábitat natural y seminatural. Este es uno de los ejemplos, como empieza. Este campo estuvo así durante 200 años, no respeta topografía, no respeta suelos, no respeta inundaciones, no respeta comunidades vegetales, no respeta prácticamente nada. Y este es el rediseño, ¿no? Donde de vuelta hay distintos zonas, ya no se manejan lotes, sino que se manejan ambientes, y esas zonas, cada una tiene un distinto manejo asociado a diversidad, y están atravesadas por la naturaleza, conectando diversidad de parches naturales y seminaturales. Y acá hay distintos ejemplos, lo que queda lo paso en 2 segundos. Cuando tenemos ganadería en los campos es más fácil, son grandes aliadas, las vacas, porque muchos de los lugares donde se hace agricultura han sido originalmente pastizales. Entonces incorporar ganadería regenerativa en pastizales va bien, digamos. Si es una selva, ya no, digamos. Pero incluso en lugares muy degradados las vacas nos pueden ayudar, o la ganadería en general, a replantar, digamos, las especies que queremos llevar y poder generar sistemas silvopastoriles. Generamos sinergias y oportunidades, nos basamos en mucha tecnología de modelos y algoritmos, pero también de agricultura de precisión. Este es un lote que ya tiene una macroambientación, ya no es más rectángulo, excepto por la ruta, que esa no la pudimos cambiar, pero, y fíjense que esto es el rendimiento en soja de muchos años. En promedio la empresa hace dinero, pero pierde dinero en los puntos amarillos y verde claros. O sea que los lotes se tratan como homogéneos, pero son heterogéneos. Entonces, justamente en los lugares donde perdían dinero, porque cosechaban menos de lo que se llama rinde de indiferencia, rinde que necesitas para poder pagar todos los insumos, ahí generamos 3 corredores biológicos y en realidad no fue un costo para la empresa, sino que ahorraron plata, básicamente, y esos son esos 3 corredores biológicos que se ven ahí. También trabajamos mucho en el rediseño en cultivos en franjas. La misma superficie agrícola, pero dispuesta de otra manera, ya implica a nivel de paisaje una diversidad distinta, hay más heterogeneidad ambiental y eso tiene un montón de beneficios. Medimos las cosas que implementamos, como les comentaban antes, con EIRU, que esto ya se los conté. Estas son algunas de las mediciones que obtenemos de EIRU. En el corredor biológico hay mucha más diversidad de abejas que en el centro del lote. Estos son los mapas que les dije de los modelos de gemelos digitales. El antes a la izquierda y el después, un mapa de densidad de abejas. Esos mapas van corriendo y son mucho más específicos. Los paisajes rediseñados. Y el contacto, ahí se ve naturaleza-producción. Ese contacto es positivo. Y ya estoy terminando. Y cómo cambia el antes y el después, más rojo implica más contacto con la naturaleza. Estas son las principales hectáreas agrícolas del mundo degradadas y es lo que apuntamos a regenerar con este proyecto, ¿no? Digamos, los parques nacionales, el Yaguareté tiene que seguir existiendo. Estos son para espacios de trabajos agrícolas,
que fíjense que son las principales zonas productivas del mundo. Este es el proyecto de Kenia que ya les conté y esto lo puedo hablar después y muchas gracias. Gracias, Lucas. Bueno, mientras que invitamos a Pablo, rescato varias cosas de la presentación de Lucas. Una es que la gestión del tiempo la hace Gonzalo, que eso es muy bueno porque no hay control. La segunda es que la transición, producto de la policrisis, de ser científico, hacedor o empresario, está dando muy buen resultado en materia de escala territorial. Bueno, y nos toca ahora conversar con Pablo. Pablo, cofundador de Root, también una empresa regenerativa en el ADN. Se dedica al manejo holístico. Tiene 2 programas muy exitosos, el POA y el SARA. Y tenemos una pregunta difícil también, porque ellos han apoyado inicialmente su modelo para escalar esta práctica de regeneración ganadera en el financiamiento climático, ¿no? Que, bueno, es casi la curva de la inflación en la Argentina, ¿no? Baja, sube, en algún momento existe, en otro deja de existir. ¿Cuál es tu análisis respecto a suplementar este tipo de proyectos con financiamiento o incentivos vinculados al financiamiento climático? ¿Y qué tenés previsto para momentos? Bueno, ahora el momento, por ejemplo, donde vos estás haciendo la práctica, pero entiendo que en toda América Latina los precios de la carne son volátiles, en algunos lugares es más rentable hacer esto, en otros necesitan más incentivo de financiamiento climático. Te cambié la pregunta de vuelta. Entonces, ¿cuál es tu reflexión sobre esto, no? Y después podés darle al final, contar qué es la ganadería regenerativa, mientras que van pensando la respuesta. Hola, hola. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Espero que no se estén durmiendo. Es un placer estar acá. Voy a hacer una intro al tema antes para asegurarme que estamos todos en la misma página antes de entrar a las preguntas de Alejandro. A mí me gusta mucho una frase de Alan Savory que dice que si alguien nos mirara del espacio, como la nave que mandamos hace poco, diría que somos una especie generadora de desiertos. La ganadería que se hace sobre casi 1/3 de la superficie terrestre, la ganadería extensiva, no estamos hablando del feedlot, de los animales confinados, sino todas las áreas que no son cultivables, están severamente degradadas por el sobrepastoreo de los animales. Y la gran oportunidad es que esa misma ganadería que sobrepastorea y degrada los suelos, bien hecha puede regenerarlos. Y un poco lo que les quiero mostrar hoy es que es bastante simple lo que necesitamos hacer desde el punto de vista de cambio. Obviamente, como todo cambio en un sector, tiene sus dificultades sociales, que es algunas de las que vamos a tratar de atender. Pero antes de pasar, me gustaría contaros un poco qué estamos viendo acá. Uy, bueno, déjala. Ahí va. Esto es en Santa Fe. Lo que ven a la izquierda es un campo tradicional de ganadería extensiva, pastoreo continuo. Lo que ven ahí es suelo desnudo, eso es tierra expuesta al sol. Imagínense eso en el verano, la temperatura que levanta. Y del lado derecho es un productor que hace 3 años viene haciendo un manejo regenerativo. Pueden ver la diferencia en color. Eso si van a tocarlo, hay una diferencia de altura en el pasto muy importante. El campo de la derecha está capturando carbono, tiene más biodiversidad, infiltra más agua. Y lo que yo les quería preguntar es, ¿en qué campo hay más vacas? Digamos, en producción, en vacas por hectárea. ¿Alguien se anima a elegir alguno? ¿Izquierda? El campo de la derecha tiene el doble de vacas por hectárea que el de la izquierda. Tenemos una oportunidad enorme donde la producción y la regeneración van de la mano, no se llevan, no es una antípoda. Necesitamos más animales en algunos lugares para regenerar, y esto es producir más pasto, recuperar el pastizal nos permite producir más. Y la salud de ese pastizal requiere de cierta cantidad de animales para mantenerse activo. Así que tenemos una enorme oportunidad. Ahora, quiero contarles un poco de qué se trata este cambio cuando entramos a la tranquera del productor y qué es lo que tiene que hacer ese productor para cambiar. Ahora sí. Y esta es
nuestra gran tecnología que le llamamos jugo de cerebro. Tiene que ver con lo que dice Lucas, es tecnología de procesos, es cómo ese productor toma decisiones y básicamente cómo planifica, de qué manera se mueven esos animales en ese paisaje para permitirle a ese pastizal regenerarse después de cada evento de pastoreo. Así que lo que hacemos es sentarnos con el productor 2 veces al año a planificar los movimientos de esos animales. La planificación es basada en el contexto de ese productor, ¿no? Cuáles son sus limitaciones de infraestructura, su personal, cada cuánto va al campo. Todo eso entra en un proceso de planificación donde se define qué va a pasar con esos animales en los próximos 6 meses y la variable más importante, cuáles son los tiempos de descanso que va a tener que tener ese pastizal para poder entrar en este círculo virtuoso de producción y regeneración. Así que, como ven, es un evento netamente social y también tiene un impacto enorme en la dinámica del campo, porque los empleados del campo se sientan con el dueño a planificar y a tomar decisiones, algo que los que fueron a algún campo alguna vez rara vez sucede. Es un empoderamiento de ese peón que ahora aporta valor, muchísimo valor en las decisiones que se van a tomar en ese campo. Y el resultado es una planilla en papel. Ahora estamos metiéndole tecnología, digitalización, pero digo, no necesitamos, esto lo hacen en África con comunidades, así que esa es la magia de esto también, ¿no? La simpleza, ¿no? Para mí es lo bello que tiene esto y la escalabilidad. Ahora sí. Y el otro componente crítico es medir. Es decir, la única ganadería regenerativa es la que realmente regenera. Mover las vacas y andar dando vueltas no es regeneración. Y en este espacio corremos el riesgo de que la regeneración se vuelva la nueva sustentabilidad. Es decir, si no hay datos a campo de valor que demuestren que hay un proceso regenerativo medido en biodiversidad, medido en infiltración, medido en captura de carbono, esto va a ser humo en el cortísimo plazo. Así que nosotros medimos todas esas variables, también medimos lo que llamamos el índice de salud ecológica y el principal usuario de esta información es el productor, porque tomamos decisiones planificando y después tenemos que ver qué es lo que realmente está pasando, porque estamos trabajando con la naturaleza, estamos trabajando con animales y todos los años son distintos. Así que el monitoreo es una parte crítica del manejo adaptativo y después tiene otros usos, generar información de calidad científica para que esto se propague más rápido, para que otros productores vean los resultados y por otro lado nos permite, y acá ya pasamos a la parte del mundo financiero y el escalamiento, entrar en mercados de servicios ambientales. Así que ese es el triple rol del monitoreo y entrando un poco más a cómo esto escala, cómo hacemos más, yo veo que tiene dos partes, ¿no? Uno es la infraestructura que esto requiere para que esto crezca. Y acá el jugador clave es el agrónomo, el veterinario. Es decir, el productor toma decisiones basadas en quien se las recomienda, que es el agrónomo, el veterinario. Y hoy en Argentina hay muy pocos agrónomos veterinarios trabajando con esta lógica. Entonces, esa transformación de ese profesional es, digamos, una variable crítica para que esto escale a los niveles que queremos, en la velocidad que queremos. Por otro lado, es la generación de datos de calidad, como decía antes, es decir, sin datos vamos a agarrar solamente a los innovadores, pero cuando querés ir a los productores un poco más aversos al riesgo, es imposible que hagan el cambio. Y por último entramos en lo que yo llamo los catalizadores, que es ahí sí el mercado de carbono, el mercado de créditos de biodiversidad, los productos diferenciados. Es decir, son oportunidades que nos pueden permitir que esto suceda más rápido de lo que sucedería orgánicamente, porque esto es mucho mejor para el productor. Es decir, orgánicamente esto va a escalar en algún punto, pero necesitamos los catalizadores porque no tenemos tiempo. Así que cada uno de estos, o sea, el mercado de carbono necesita madurar mucho más si queremos que esté a la altura del cambio este. El mercado de biodiversidad viene un poco más lento y los productos diferenciados todavía tienen la traba de que no hay una señal clara por parte de los consumidores y hay mucha confusión en un mar de labels, especialmente hablo de los consumidores en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el pool del consumidor todavía no está claro para que esto se vuelva masivo y alcance la escala que queremos. Así que ya, próxima. Cerrando,
nosotros hoy estamos trabajando en 1.4 millones de hectáreas, es prácticamente el 1% de la superficie ganadera argentina, y nuestra misión es llegar al 16%. ¿Por qué el 16%? En una curva de adopción tecnológica se dice que a partir del 16% el cambio no tiene vuelta atrás. Es cuando entramos en las mayorías tempranas. Así que nosotros siempre decimos, hay que empujar fuerte hasta el 16 y después el resto se hace solo. Así que esa es mi invitación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Invitamos a Carlitos. Carlos acá. Bueno, Carlos, gracias por acercarte a la Argentina. Sé que venís de un viaje larguísimo. Hemos hablado de minería, hemos hablado de agricultura, de ganadería. Pero bueno, los territorios no viven solamente de los productos, sino también de los servicios, ¿no? Y el turismo es uno de los servicios más relevantes. ¿Cómo ganamos escala, Carlos, en turismo regenerativo? Estás con varias experiencias en América Latina, exportando tecnología latinoamericana a Europa, tecnología de procesos, ¿no? Para avanzar con esta práctica de turismo regenerativo. Pero la pregunta tiene que ver con este foco, ¿no? ¿Cómo ayudamos para hacer la transición de esta industria y dónde pueden estar las claves para la adopción? Ya de una mirada sistémica, no solamente qué puede hacer el sector empresario, sino también en materia de regulación, de incentivos también institucionales, qué se puede esperar del Estado, partiendo de la premisa que la industria turística hoy tiene un impacto en la degradación ecosistémica, en la pérdida de recursos, en la calidad de vida de las personas también. Así que bueno, te dejo con esa inquietud y sorprendenos con tu presentación. Una pequeña expectativa hecha pregunta. Bueno, hay algo truculento de que yo esté presentando aquí ahora, porque Ale me dijo que no iba a ser con presentación. Entonces, vamos a partir de una manera distinta para hacer algo sorprendente en muy corto tiempo, que tiene que ver con la esencia del turismo. Y el turismo básicamente existe en el movimiento, ¿sí? Y en el movimiento para encontrarse con uno mismo, un otro o la naturaleza, ¿sí? Entonces, para hacer algo distinto, porque la presentación que tengo es de una diapositiva y ya me la spoileé con el scrolling, voy a pedirles rápidamente que se pongan de pie, por favor. Latinoamericanos obedientes, esto no lo había visto antes. No lo había visto antes. Y voy a pedirle que busquen rápidamente a una pareja, la que tengan al lado directamente, ¿sí? Y el que no encuentra pareja, encuentra pareja, que se busque una pareja. Esto no es un Tinder, puede llegar a serlo, pero, ¿sí? Allá. ¿Hay alguien que esté solo que levante la mano? ¿Que acá hay alguien solo? Sí, perfecto. No se puede, ¿no? Bien, cortito, porque como no tengo presentación, vamos a improvisar. Quiero pedirles que se pongan frente a la pareja, uno enfrente a otro, y que pongan cada uno sus manos. I want to ask you that you put in front of your couple and put your hands de esta manera, una frente a otros. Y lo que les quiero pedir, y les voy a quitar la palabra, les voy a pedir que lo hagamos en silencio, es que observen sus manos y las manos del otro. I want to ask you that you observe in silence your hands and the hands of the other. ¿Sí? Les pido el silencio y quiero que miren esas palmas, las observen, pueden dar las vueltas lentamente. You can turn around your palms, observe them. Y lo que les quiero pedir entonces es que veamos que en estas manos hay una historia. Estas manos son las que le han dado forma a una vida. Probablemente son las manos de una madre, un padre, un hijo.
Pero también quiero que vean en estas manos, mientras las observan, las suyas y las del otro, que ahí también están los padres y las madres, los ancestros. La vida ha hecho todo un recorrido para que estas manos que están aquí enfrente puedan juntos encontrarse y estar aquí hoy día observándose. Estas son las manos que le dan forma al mundo. Estas son las manos que están creando el mundo. Quiero pedirle ahora, en silencio, que bajen un poco sus manos y ahora levantemos la mirada y miremos a los ojos a quien tenemos enfrente. En silencio. Nos van a dar ganas de reírnos, nos vamos a poner nerviosos quizás, pero quiero pedirles que sostengamos la mirada y que hagamos el siguiente esfuerzo. Realmente mirarnos a los ojos y tratar de vernos en el ojo de quien tenemos al frente. Como si en esa infinidad del centro oscuro que tenemos enfrente podemos vernos a nosotros mismos reflejados. Queremos que reconozcamos que el que tenemos enfrente está aquí hoy porque hay un propósito, hay una intención que lo trajo hasta aquí. Y quiero que honremos que eso ocurre gracias a que hubo un camino y un recorrido de vidas tras vidas para que este momento ahora pueda ser. Vamos a reconocer en el otro este momento y le vamos a dar un abrazo y le vamos a dar una gratitud por estar hoy día acá. Muchas gracias. Podemos tomar asiento nuevamente. Zafeo, ¿no? Ya, zafeo, ¿no? Con la expectativa. El chilenito la hizo. Coffee break. Listo, ¿no? Estamos. Bueno, la pregunta y como no traje una presentación, probablemente si yo hiciera scrolling aquí mostraría lugares asombrosos, gente preciosa, proyectos como los que vieron ya en las imágenes de Edward. Y lo que yo quiero rescatar y un poco haciéndonos cargos de la pregunta, efectivamente es que nosotros entendemos que la regeneración es contexto dependiente, ¿sí? Por lo tanto, no da lo mismo con quién me encontré ahora, ¿sí? Ni da lo mismo quiénes son los que hoy día vinieron. No da lo mismo, si estamos hablando de Argentina, si estamos hablando de Costa Rica, si estamos hablando de España, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que es importante cuando entendemos, y para dar un contexto muy breve de por qué yo estoy en turismo, que no creo que deberíamos llamarle así en verdad, es que un pequeño contexto es que el turismo hoy día es una de las industrias más importantes del mundo. Mueve alrededor de 1.500 millones de personas en el planeta y somos unos 8.000. Es la industria, si la entendemos como una industria, que yo no creo que lo sea, que genera más empleo directo e indirecto en el planeta. Y tiene una particularidad muy especial, es que el turismo no mueve producto, mueve personas. Y por lo tanto, como somos nosotros los que nos trasladamos a los lugares, puede ser para nosotros la escuela más potente del mundo, sin ser evidentemente educativa, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y ayer hablábamos de estas brechas, ¿no? Estas brechas de la humanidad. El ser humano, y Charmer habla de 3 brechas que me parecen súper interesantes, que ya las han mencionado. La primera brecha, nosotros no somos la naturaleza. Es algo distinto allá afuera, ¿no? Nosotros no somos los otros. Tú y yo no somos lo mismo, no estamos. Y yo no sé quién soy yo, ¿sí? La brecha que es
la relación con la naturaleza, la relación humano-humano y la relación con nosotros mismos. Y lo que ocurre cuando nos movemos con un propósito es que nos van a pasar 3 cosas que sabemos que sí o sí son inconsciente o conscientemente nos van a ocurrir. Y es que nos vamos a encontrar con una naturaleza, nos vamos a encontrar con un otro y nos vamos a encontrar con nosotros mismos, querramos o no querramos. Porque se dice, y a mí me encanta esta frase, que muchas veces nos movemos afuera de nuestros lugares, o sea, nos vamos allá afuera para descubrir algo acá adentro. Es cuando nos movemos afuera que podemos ver nuestra vida en perspectiva y aprender mucho más de dónde venimos y cómo somos. Y entonces, llevando esta idea a algo más práctico, pero que nunca olvidemos que no hay nada más práctico que una buena filosofía, es que efectivamente, ¿cuál es el problema que ha tenido el turismo? Y que es lo que estamos trabajando en regeneración, es que lo estamos entendiendo con la misma lógica que todo lo demás. Vivimos en un mundo mecánico, o vemos el mundo como una máquina, y por lo tanto el turismo ha creado una relación como una industria. ¿Qué significa esto? Que entiende que la naturaleza es una cosa, es un recurso, y voy a dar un ejemplo específico. Por ejemplo, no sé, Misiones, Saltos del Moconá, hay una cascada. Entonces la cascada es esa cosa que hay allí, que nosotros la vemos como un recurso, le agregamos infraestructura, ¿cierto? Le ponemos un par de letreros, unas pasarelas, una boletería, y luego lo que hacemos es que la paquetizamos, la transformamos en un producto, la promovemos y la comercializamos. Y entonces llega esta otra cosa, que es el turista, que es una billetera con patas, ¿cierto? Llega al lugar, compra, se saca la foto, quizás lee un par de nombres científicos y se va. Y esa es una mirada mecánica, industrialista, donde el vínculo es mercantilista, porque está pensado en un encuentro o una interacción, mejor dicho, entre la cosa cascada, la cosa agua, el sistema de cómo lo transformamos, y esto le llamamos en administración o en management el valor agregado, ¿sí? Le agregamos valor, por lo tanto estamos hablando de un valor incremental, ¿sí? Como agarramos el tarro, el durazno, lo partimos, lo ponemos en un tarro, lo ponemos y lo vendemos, ¿no? Eso mismo hemos hecho con el turismo. Y lo que pasa es que ya sabemos que cuando nos va bien en esa lógica, nos termina yendo mal. Preguntémosle a Barcelona, preguntémosle a Costa Rica, preguntémosle a Mallorca, preguntémosle a Canarias. ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que estamos haciendo es una vinculación meramente transaccional, donde la relación es de sujeto a objeto. Y la noticia que nos estamos dando cuenta es que parece que no están así. En realidad el agua está viva, la cascada no es una cosa, es una otredad. Y nosotros trabajamos bajo un paradigma que le llamamos las organizaciones vivas. Nosotros entendemos y nos dedicamos en el turismo a entender cómo es que las organizaciones se organizan a sí mismos. Y por lo tanto nosotros sabemos que si nosotros pensamos cosas, ¿sí? Sentimos cosas y hacemos cosas, acabamos de tener un momento un poco más del sentir, ¿no? De conectar. Nosotros pensamos que la naturaleza o los lugares también piensan cosas, sienten cosas y hacen cosas. Ahora, entonces, ¿cómo dialogamos de una otredad? Y alguien hacía la pregunta práctica al Edward, ¿no? ¿Cómo es que sentamos la naturaleza en el directorio? ¿Cómo le prestamos voz a los lugares? Y es porque si tenemos una capacidad de observar la naturaleza, podemos entender que los lugares tienen un propósito y ese propósito es una intención, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿O cuál es el gran cambio paradigmático que trae el turismo regenerativo para ir... ¿Cómo estoy de tiempo? 1 minuto, perfecto. Para ir entrando en esta transformación es, básicamente, el cambio del enfoque no es en el turista tiene la razón y por lo tanto no diseñamos el turismo para que el que viene, o modificamos nuestras formas para que el que viene esté a gusto, sino que cambiamos el enfoque en el lugar. Y por lo tanto, la pregunta que se hace el turismo cuando lo diseñamos y diseñamos estrategias, acabamos de...
Ale nos decía, acabamos de hacer la primera estrategia en Europa de turismo regenerativo de un destino en Vizcaya, donde lo que hicimos fue principalmente hacer eso, preguntarnos, ¿quién es este lugar? ¿Qué es lo que este lugar necesita? ¿Cómo el turismo puede estar al servicio de lo que este lugar necesita? Y entonces cuando empezamos a cambiar el enfoque y en ganadería y agricultura regenerativa, en vez del enfoque en la salud del animal, se busca el enfoque en la salud del suelo, nosotros en vez de lo que buscamos es la salud, cómo el turismo puede traer salud al lugar, ¿sí? Y por lo tanto, desde ahí empezamos a diseñar. Bien, entonces para cerrar, ¿cómo creamos valor? El valor ya no es incremental, es sistémico. Porque en el mismo tiempo que nosotros estamos encontrándonos con un lugar, lo que está ocurriendo es que estamos permitiendo que procesos como lo que acaban de escribir, ¿cierto? O sea, cuando yo, y les doy un ejemplo práctico para esto, de simultaneidad, ¿no? Es cuando yo voy a un proyecto, Andoni tiene una casa rural, dura un minuto el ejemplo, Andoni tiene una casa rural. Andoni se dio cuenta que en su cultura se estaba perdiendo la tortilla, ¿sí? Donde es tortilla de maíz. Entonces Andoni dice, bueno, ¿y qué pasa? Ya nadie está comiendo tortilla, la hemos comido siempre y está desapareciendo. A los niños les encanta. Entonces Andoni dice, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a hacer un taller de gastronomía de tortillas? Pero Andoni no lo piensa como un producto, sino que dice, bueno, pero ¿de dónde voy a sacar el maíz? El maíz, antes lo cultivamos todos, se está perdiendo. Entonces Andoni dice, bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a sembrar el maíz que aquí crecía, que la semilla se está perdiendo. Entonces va donde el vecino y dice, voy a hacer tortillas, un taller de tortillas, voy a sembrar maíz. ¿Quién tiene las semillas? Empieza a recuperar la semilla, a hacer un banco de semillas, se entusiasma el vecino y el vecino también empieza a cultivar las semillas que se estaban perdiendo. Además, como no tenían dónde moler la semilla, van donde otro vecino que tenía un molino que estaba ahí y le dicen, bueno, ¿y el molino? Bueno, ahí está. ¿Y qué pasa si lo restauramos y lo recuperamos? Bueno, tengo un par de toneladas de maíz que estamos ocupando para hacer un taller de gastronomía de talo, ¿no? Van, muelen la harina en el molino, los niños se implican en el proceso y empiezan a sembrar el maíz, van a restaurar el taller de talo, y lo que finalmente pasa es que en un acto de simultaneidad, en el hecho de vivir la experiencia, yo me muevo, vivo el taller de talo, en ese talo está la restauración de una semilla, en ese talo está la recuperación de un molino, en ese talo están los niños que están entendiendo cuál era la importancia de ese talo cultural para ellos y por qué era tan rico y por qué siempre lo han vivido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa idea? La creación de un valor sistémico, un valor que en la misma acción restaura naturaleza, genera apropiación o restauración de una cultura a través de un alimento que se estaba perdiendo, genera una experiencia auténtica de alto valor y que ya no es solamente una interacción meramente comercial, sino que es un encuentro auténtico, donde yo realmente lo que estoy teniendo en ese lugar es la vida y es ese encuentro entre un lugar que está vivo y está en un proceso de restaurarse, una historia que está viva en un proceso de recuperación, y un visitante que conoce la cultura a partir de un relato que no está construido, que no está paquetizado para que me importe, sino que porque me conecta con la realidad de lo que tengo enfrente. Una tierra viva y un proyecto vivo. Gracias, Carlos. Bueno, no vamos a tener preguntas, sí los invito a contactar a los ponentes. No, pero no hay tiempo porque casi que estamos faltando el respeto al próximo panel. Vas a renunciar como gestor del tiempo. ¿Seguro? ¿Estamos bien? Bueno. Ah, perfecto. Pensé que me había dicho bloqueamos. Bueno, 2 preguntas. A ver. Allá hay... ¿Ahí? ¿Una? Bueno, felicitarlos por la exposición y va un poco para el resto, pero enfocada a esto último. ¿Cómo conversan, por ejemplo, las nominaciones de la UNESCO, de la UIE100 con este turismo? Porque, digamos, en lecciones aprendidas, todos los lugares que han sido nominados Patrimonio de la Humanidad
o aquellos que tienen subsidios de la UISN o conservación de la biodiversidad han terminado más bien expulsando la ruralidad o incorporando o impostando algunos indicadores que no necesariamente son de arraigo y permanencia. Muy cortito, muy buena pregunta. Yo creo que lo que hablamos al inicio es que la regeneración es contexto dependiente, ¿no? Y por lo tanto tendremos a estandarizar indicadores, y acá está un poco la cibernética, ¿no? Tendemos a estandarizar indicadores para medir el éxito. Y una de las grandes transformaciones que estamos haciendo en turismo es qué es lo que entendemos por éxito. Y a raíz de los lugares que están saturados y con turismofobia, nos hemos dado cuenta que el turismo se mide básicamente a partir de 3 indicadores. Cantidad de personas que visitan el lugar, estancia promedio y gasto promedio. Son indicadores económicos, única y meramente lo que hacen es cuantificar, y lo que tenemos es que en ese indicador, como es un indicador lineal y economicista, lo que queda fuera es, por ejemplo, la salud de la naturaleza. Si después del turismo las comunidades locales están más desplazadas o más cercanas, ¿cuál es la felicidad no solo del que visita o el nivel de satisfacción del que visita, sino que igual la satisfacción también del que recibe? Pero es súper importante que esos indicadores no son arbitrarios, ¿cierto? No se construyen a partir de un modelo que es replicable, sino que se construyen y se co-crean con el lugar, lo que decía Edward, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás en Barcelona un indicador es, bueno, en una estrategia concreta, en Ámsterdam están diciendo no vengan, o sea, la invitación ya es, no hay ni siquiera promoción, la promoción es no vengan, ¿sí? Entonces, probablemente Ámsterdam no quiere más personas, pero quizás Argentina sí las quiere. Entonces, ¿por qué no vamos a medir la cantidad como algo importante? Entonces, yo creo que es importante entender de eso. Cuando estamos hablando de que el lugar tiene una inteligencia, tenemos que entender cuáles son las dinámicas que organizan la vida en el lugar y, por lo tanto, entender decidir cómo vamos a medir el éxito. Y esa es una construcción que es desde el lugar y desde lo local, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos al menos medir 3 identidades. Y aquí me callo. Es la salud de la naturaleza, la salud de las personas que habitan el lugar y cómo esta interacción genera una economía revitalizadora y que restaura a ambas, ¿sí? Voy. Gracias, Carlos. ¿Cómo les va? Yo me voy a enfocar más en el trabajo que están haciendo Lucas y Pablo. ¿Cómo ven la recepción de la agricultura o de la ganadería regenerativa en el mundo del agro argentino, ¿no? Porque, digo, por lo que han contado, es una estrategia que permite bajar costos, lo hace más productivo, digamos, tiene como todos, son cosas buenas, pero es cierto que nuestro mundo agroproductor quizás no es tan... Entonces, bueno, ¿cómo están sintiendo esto? No sé si contaron cuánto hace que vienen haciendo esto, pero ¿cómo lo están viendo? Si hay recepción, si tipo, hay mercado o al productor le importa 3 pepinos. Gracias. Voy, si querés. Es un cambio, es un hábito nuevo. Imagínate que el productor ganadero promedio debe tener 65, 70 años y que te vengan a decir que hay que cambiar la forma en la que se hacen las cosas, a todos nos cuesta. Si todos sabemos que hay que hacer ejercicio y muchas veces decimos, no, es decir, por más que sepas que está bueno y que te puede traer beneficios, muchas veces hay resistencia al cambio per se. Yo lo veo creciendo y bueno, un poco nosotros también, nuestra ambición es que crezca de manera exponencial, como decía antes, es decir, yo creo que orgánicamente esto va a suceder de todas formas. El tema es que no tenemos 30 años, queremos que suceda en 10. Entonces por eso metemos mercado de carbono, buscando distintos incentivos para que se abran más puertas y se bajen más barreras. Pero bueno, es para sociólogos, digamos, es un cambio de comportamiento social donde tenés vecinos, donde, como el caso de recién, tu vecino te tapa la tranquera de pasto y no le van a preguntar qué está haciendo. Entonces, es una dinámica difícil. Nosotros, sí, nuestro enfoque es mucho en el boca en boca, que los productores, asegurarnos que a los productores les vaya bien, e ir abriendo estos catalizadores donde sea cada vez más obvio que hay que dar el salto. Así que esa estrategia
venimos creciendo, nos gustaría que fuera más rápido todavía. Sí, desde la agricultura yo creo que hay cosas que también facilitan el cambio. Una es la degradación misma de los campos, que en Argentina hay 40 millones de hectáreas bajo cultivo y la cantidad de agroquímicos que tenés que comprar hoy para hacer una tonelada de soja es muchísimo mayor de la que tenías que comprar hace 20 años. Y eso es un hecho concreto. Los márgenes son cada vez más finos. También hay cierta degradación, porque Argentina aplica en general mucho herbicida, pero muy poco fertilizante, entonces los suelos también, hay como una minería de suelos. Después, el que tiene un poco más de visión se da cuenta que los mercados están cambiando y después también hay una presión social. Y yo creo que esas cosas también hacen que muchas producciones familiares, pero también empresas agropecuarias, que son las que más superficie tienen, algunas estén muy abiertas al cambio. Como que yo antes, hace 15 años, iba y hablaba, bueno, muy lindo todo, chao, y ahora hay mucho más interés, pero nuestra aproximación, creo que por lo que dijo Pablo, es similar. Yo antes intentaba convencer a todo el mundo y ya no apuesto a eso, sino que trabajamos con la gente que ya está más o menos convencida y queremos hacer las cosas bien ahí. Y después el resto va y observa lo que pasó ahí y después ellos mismos son los encargados de convencer al resto, si hay que convencer a alguien. Entonces ese es un poco el camino que estamos siguiendo, apuntando a ese proceso también que decía Pablo de cómo es el proceso de cambio. Y entonces entiendo que se están como en dos nichos distintos y lo que nosotros apuntamos es hacer bien las cosas en este nicho, que las cosas funcionen, que haya demostraciones a campo y que después eso escale. Y eso se está dando. Un comentario más. Las segundas generaciones son clave acá. Es decir, a nosotros nos llega mucho el hijo, la hija, que está el padre está por dejar el campo y no saben qué hacer. Esos entran de cajón, otro paradigma, y es un camino que vemos mucho. Listo, bien, gracias. Bueno, gracias para todos. Gracias, Thais. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a los panelistas. Algo que quería complementar de cuando se habla mucho, y quizás también se menciona en el próximo panel, que dijeron de mercados de carbono, que es uno de los artículos que se ha reglamentado y que se incluye en el Acuerdo de París sobre cambio climático, y que en la región de América Latina suele haber esto en provincias y gobiernos locales, territorios locales, de queremos ser parte de mercados de carbono porque es una oportunidad económica. Dos cosas a tener en cuenta: con qué proyectos. O sea, no es que quiero ser parte de mercados de carbono y ya quiero recibir plata. O sea, uno tiene que tener un proyecto puntual. Y otra, uno tiene que tener transparencia respecto a ese proyecto y respecto después, una vez que esté en mercados de carbono, de cómo es la trazabilidad del dinero, cómo se trabaja